Hay derrotas que resuenan en el campo de batalla con el estruendo de la artillería. Y hay derrotas que llegan en silencio, como el ocaso, transformando no el territorio, sino el alma misma de quien las sufre. En el verano de 1943, miles de soldados alemanes atravesaban América como fantasmas de una guerra lejana. Venían del infierno ardiente de África, donde las dunas se habían tragado sus ilusiones de gloria. Llevaban en sus uniformes la arena de Túnez, el polvo de la derrota, y en sus mentes, todavía intacta, la certeza de que su causa era justa. Miraban por las ventanas de trenes que cruzaban Texas, Oklahoma, Kansas. Veían una América que no existía en los discursos de Goebbels, una América de granjas prósperas, de niños riendo en las estaciones, de abundancia que parecía obscena después de años de racionamiento y propaganda sobre el enemigo hambriento y decadente. Uno de ellos, un teniente de 24 años llamado Georg Gaerner, escribiría décadas después: ese viaje fue más largo que el océano que habíamos cruzado. No medía kilómetros. Medía la distancia entre todo lo que nos habían enseñado a creer y todo lo que nuestros ojos ya no podían negar. Ese día comenzó la derrota más silenciosa del Tercer Reich. Túnez, mayo de 1943. El calor es una maldición que se clava en la piel como alfileres de fuego. El desierto del norte de África, ese escenario épico donde Erwin Rommel había construido su leyenda como el zorro del desierto, se había convertido en una tumba abierta para el sueño alemán de conquista. Durante 2 años, el Afrika Korps había sido el símbolo de la invencibilidad nazi. Tropas entrenadas, disciplinadas, fanatizadas. Hombres que creían que llevaban la civilización europea a tierras bárbaras. Soldados que habían sido educados desde niños en la superioridad racial, en el destino manifiesto del pueblo alemán, en la inevitabilidad de su victoria. Pero en mayo de 1943, ese destino se desmoronó bajo el peso combinado de los ejércitos británico y estadounidense. La Operación Torch había cerrado la trampa. El Afrika Korps estaba rodeado, sin suministros, sin combustible, sin esperanza. El 13 de mayo, 250.000 soldados del Eje se rindieron. Fue la mayor capitulación de fuerzas alemanas hasta ese momento en la guerra, más grande incluso que Stalingrado, aunque menos conocida, menos mítica en la memoria colectiva. Los soldados que entregaron sus armas aquel día no eran los mismos que habían desembarcado en África con la arrogancia de los conquistadores. El desierto los había vaciado, el hambre los había reducido, la sed los había quebrado. Y la derrota, esa palabra que no existía en el vocabulario del Reich, los había sumido en un silencio aturdido. Heinrich Böll, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes novelistas alemanes de posguerra, escribió sobre aquellos días: no entendíamos qué había pasado. La propaganda nos había prometido la victoria hasta el último momento. Nos dijeron que éramos invencibles y de repente nos encontramos con las manos en alto, mirando el cañón de un rifle británico, preguntándonos si todo había sido una mentira desde el principio. Pero aún no lo sabían. Todavía no habían comprendido la magnitud de la mentira. En sus mentes, la rendición era temporal. Alemania seguía ganando la guerra. El Führer tenía un plan. Pronto serían liberados. Pronto volverían a casa como héroes. La primera grieta en su fe era apenas perceptible, como una fisura microscópica en un cristal que aún no ha estallado. Los prisioneros fueron trasladados primero a campos de internamiento en el norte de África. Allí esperaron semanas bajo el sol implacable, alimentándose con raciones que, aunque básicas, eran más abundantes que las que habían tenido en los últimos meses de combate. Fue entonces cuando empezaron a circular los rumores. Iban a ser enviados a América, a Estados Unidos, al corazón del enemigo. Para muchos, la noticia generó terror. América era el gigante industrial que financiaba la guerra contra Alemania. Era la tierra de los gángsters,
del capitalismo salvaje, de la vulgaridad cultural. Al menos eso les habían enseñado. Esperaban brutalidad, esperaban venganza. En junio y julio de 1943, miles de prisioneros alemanes fueron embarcados en buques Liberty, esos cargueros construidos en masa que sostenían el esfuerzo bélico aliado. Los soldados descendieron a las bodegas esperando condiciones inhumanas, hacinamiento, castigo. Lo que encontraron los dejó perplejos. Las bodegas habían sido acondicionadas con literas limpias, bien ventiladas. Recibieron mantas nuevas. La comida, aunque no abundante, era nutritiva y se servía con regularidad. Había letrinas higiénicas, había acceso a agua potable, había incluso cigarrillos. Un soldado llamado Reinhold Pavel, quien años después publicaría sus memorias, escribió: «Subimos a esos barcos preparados para sufrir. Nos habían contado historias sobre prisioneros alemanes torturados, hambreados, humillados por los americanos, pero desde el primer día nos trataron mejor que nuestros propios oficiales en África». El viaje duraba entre 10 y 14 días, dependiendo de las condiciones del Atlántico y la ruta de los convoyes. Durante esas jornadas interminables de océano, los prisioneros tuvieron tiempo para pensar, para observar, para hablar entre ellos sin la presencia constante de oficiales fanáticos. Algunos se aferraban a sus convicciones, discutían apasionadamente sobre la superioridad del sistema alemán, sobre la decadencia de las democracias, sobre la victoria final que vendría con las armas secretas que el Führer estaba preparando. Esos hombres, los más adoctrinados, veían la amabilidad de los guardias estadounidenses como una trampa, como una debilidad que pronto sería explotada. Pero otros empezaban a dudar, no abiertamente, no con palabras, pero en el silencio de la noche, mientras el barco se mecía sobre las olas oscuras del Atlántico, algunos se preguntaban: ¿por qué nos tratan así? ¿Por qué no nos odian como deberían odiarnos? Uno de los guardias estadounidenses, un soldado de origen alemán llamado Walter Schmidt, hablaba con los prisioneros en su idioma natal. Les explicaba cómo era América, les contaba sobre la libertad, sobre la prosperidad, sobre un sistema donde un hombre podía criticar a su gobierno sin miedo a desaparecer en la noche. Los prisioneros lo escuchaban con escepticismo. Propaganda, decían algunos. Mentiras, murmuraban otros. Pero las semillas de la duda ya estaban plantadas. Cuando los barcos llegaron a puertos como Nueva York, Norfolk o Boston, los prisioneros fueron trasladados rápidamente a trenes que los llevarían tierra adentro. No querían que vieran demasiado de las ciudades costeras, de la infraestructura militar, de los movimientos de tropas. Pero incluso ese breve contacto con América fue suficiente para sacudir sus certezas. Vieron muelles llenos de mercancías. Vieron trabajadores que parecían bien alimentados, bien vestidos. Vieron mujeres trabajando en las fábricas, conduciendo camiones, riendo con libertad. Vieron a personas de diferentes razas trabajando juntas, algo impensable en la Alemania nazi. Y sobre todo, vieron abundancia. Una abundancia que contradecía todo lo que les habían dicho sobre el enemigo hambriento, sobre la economía estadounidense al borde del colapso, sobre la sociedad decadente y débil que sería fácil de derrotar. En esos trenes que cruzaban el continente empezó a ocurrir algo extraordinario. Los prisioneros comenzaron a cuestionar, aunque fuera en silencio, aunque solo en sus propios pensamientos, la narrativa que había definido sus vidas. Tal vez no eran monstruos, pensaban algunos mientras miraban a los guardias que compartían sus cigarrillos. Tal vez los monstruos éramos nosotros. Los trenes viajaban durante días, atravesando un continente que parecía infinito. Para hombres acostumbrados a la geografía compacta de Europa, la vastedad de América era casi incomprensible. Horas y horas de paisajes que cambiaban lentamente, bosques densos, llanuras doradas, montañas majestuosas, desiertos que les recordaban a África pero diferentes, menos hostiles. Y en cada estación donde el tren se detenía brevemente, el mismo espectáculo se repetía. Normalidad, vida cotidiana.
personas que parecían ajenas a la guerra que consumía el mundo. Georg Gärtner, aquel teniente que más tarde escribiría sus memorias, recordaba una escena en particular. El tren se detuvo en una pequeña ciudad de Kansas. Era mediodía. En el andén, una familia esperaba a alguien. El padre cargaba a un niño pequeño en sus hombros. La madre sostenía una maleta. Ambos sonreían. Me quedé mirándolos durante minutos, escribió Gärtner. Intentaba imaginar una escena así en Alemania, pero no podía. En Alemania, todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo susurraba. Todo el mundo miraba por encima del hombro. Aquí, en medio de una guerra mundial, esta familia sonreía sin miedo. Fue entonces cuando empecé a entender que tal vez habíamos perdido algo más que una batalla. Los campos de prisioneros estaban dispersos por todo el país. Cientos de ellos, desde Texas hasta Wisconsin, desde California hasta Carolina del Norte. El gobierno estadounidense había decidido distribuir a los prisioneros por todo el territorio, tanto por razones de seguridad como para aprovechar su mano de obra en la agricultura, que se había visto afectada por el reclutamiento masivo de trabajadores estadounidenses. El campo de Kearney, en Texas, fue uno de los más grandes. Albergaba a más de 5.000 prisioneros alemanes. Cuando los primeros convoyes llegaron allí en el verano de 1943, los soldados descendieron de los trenes esperando alambradas, torres de vigilancia, barracones miserables. Lo que encontraron fue desconcertante. Los barracones estaban limpios, bien construidos, con ventilación adecuada. Cada prisionero tenía su propia litera con colchón y sábanas. Había electricidad. Había duchas con agua caliente. Había letrinas higiénicas con papel sanitario. Había una enfermería equipada con suministros médicos. Helmut Horner, un soldado de 20 años que había sido capturado en Túnez, escribió en su diario: «Pensé que era un truco. Pensé que nos estaban engordando antes de matarnos. No podía creer que el enemigo nos tratara mejor que nuestros propios comandantes en el frente». La primera comida en el campo fue un momento de revelación colectiva. Los prisioneros fueron conducidos al comedor, un edificio grande con mesas largas y bancos. Esperaban sopa aguada, pan duro, tal vez algunas patatas. Lo que les sirvieron los dejó mudos. Carne, no restos, no sobras. Carne real, patatas, verduras, pan fresco, café, y en cantidades que parecían obscenas después de años de racionamiento. Algunos comieron con desesperación, como si fuera la última comida de sus vidas. Otros comieron lentamente, saboreando cada bocado, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Y algunos no pudieron comer, abrumados por la confusión y la vergüenza. «Nos dijeron que América era vulgar», escribió un prisionero anónimo en una carta que nunca envió. «Pero aquí la vulgaridad era tener miedo. Aquí la vulgaridad era el hambre. Aquí lo vulgar era lo que nosotros habíamos dejado atrás». Los días siguientes trajeron más sorpresas. Los prisioneros fueron informados de que recibirían un salario por su trabajo. 80 centavos al día. Dinero real con el que podrían comprar cigarrillos, dulces, artículos de aseo personal en la cantina del campo. Recibieron uniformes nuevos. No los harapos manchados de sangre y arena que habían llevado durante meses, sino ropa limpia marcada con las letras P.O.Q.O., Prisoner of War, pintadas en la espalda. Se les permitió escribir cartas a sus familias en Alemania. Cartas que serían censuradas, por supuesto, pero cartas al fin. La posibilidad de comunicarse con el mundo exterior, con sus madres, con sus esposas, con sus hermanos. Y lo más sorprendente, se les ofreció educación. Clases de inglés, cursos de oficios, acceso a libros, una biblioteca con miles de volúmenes, incluyendo literatura alemana que no estaba prohibida por los nazis. Werner Kritzinger, un oficial de 30 años que había sido un ferviente nacionalsocialista, recordaba el momento en que entró a la biblioteca del campo. Había libros que llevaban años prohibidos en Alemania, autores judíos, pensadores liberales, obras que el régimen había quemado en las plazas públicas, y aquí estaban, disponibles para nosotros, para los enemigos.
Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde llevábamos años respirando aire viciado. Pero la transformación no fue inmediata, no fue universal. El nazismo no se desvanece con un buen plato de comida o una cama limpia. Muchos prisioneros se aferraban a su ideología con la fuerza de la desesperación. Formaron células nazis dentro de los campos. Intimidaban a quienes mostraban signos de debilidad ideológica. Organizaban ceremonias secretas para celebrar fechas importantes del régimen. En algunos campos, los fanáticos llegaron a asesinar a otros prisioneros que consideraban traidores. El caso más famoso ocurrió en el campo de Tonkawa, Oklahoma, donde un prisionero alemán que había colaborado con los estadounidenses fue linchado por sus propios compañeros. Pero incluso el fanatismo más arraigado tiene límites. Y América, con su abundancia tranquila, con su indiferencia hacia el odio europeo, con su pragmatismo desconcertante, estaba corroyendo esos límites día tras día. Esa noche, bajo el cielo tejano infinito, tachonado de estrellas más brillantes de lo que habían visto nunca, el nazismo comenzó a morir, no con explosiones, no con discursos, sino con el sonido suave de hombres que, por primera vez en años, dormían sin miedo. El verano de 1943 dio paso al otoño y luego al invierno. Los prisioneros se adaptaron a su nueva realidad con una mezcla de resignación y asombro. La vida en los campos estableció una rutina que para muchos era más estable y segura que cualquier cosa que hubieran experimentado en años. El día comenzaba temprano, con el recuento matinal. Los prisioneros se formaban en el patio, mientras los guardias estadounidenses verificaban que todos estuvieran presentes. Era un recordatorio de que, a pesar de las comodidades, seguían siendo prisioneros de guerra. Después del desayuno, los hombres eran asignados a diferentes trabajos. Algunos iban a las granjas cercanas para cosechar algodón, recoger frutas o ayudar en las labores agrícolas. Otros trabajaban dentro del campo, en la cocina, en la lavandería, en el mantenimiento de las instalaciones. El trabajo era supervisado pero no brutal. Los guardias estadounidenses no gritaban, no golpeaban, no humillaban. Simplemente explicaban las tareas y esperaban que se completaran. Para hombres acostumbrados a la disciplina militar alemana, donde un error podía significar castigo corporal o incluso ejecución, esta forma de autoridad era desconcertante. Fritz Ensmann, un campesino de Bavaria que había sido reclutado en 1941, trabajaba en una granja de algodón cerca de Hearn. El dueño de la granja, un tesano de 60 años llamado John Mackenzie, quien trataba a los prisioneros con una cortesía que rayaba en lo absurdo para la mentalidad europea. «Buenos días, muchachos», les decía cada mañana. Les mostraba cómo hacer el trabajo correctamente. Les ofrecía agua fresca durante las pausas. Y al final del día, a veces les traía sandías o melones para que se refrescaran. Ensmann escribió en una carta a su esposa: «No entiendo a estos americanos. Deberíamos ser sus enemigos. Hemos matado a sus compatriotas en Europa. Y sin embargo, nos tratan como si fuéramos trabajadores normales, no prisioneros. Empiezo a pensar que todo lo que nos enseñaron sobre el mundo fuera de Alemania era mentira». Pero las verdaderas transformaciones ocurrían después del trabajo, en las horas de la tarde y la noche, cuando los prisioneros tenían tiempo libre. Los estadounidenses habían implementado un programa de reeducación, aunque evitaban usar esa palabra. No querían que pareciera propaganda forzada. En lugar de eso, ofrecían opciones: clases voluntarias de historia, de política, de economía, proyecciones de películas estadounidenses, conciertos, obras de teatro organizadas por los propios prisioneros. La biblioteca del campo se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Hombres que habían pasado años sin leer nada, excepto órdenes militares y propaganda nazi, descubrían mundos enteros en esos libros prohibidos. Kurt Vonnegut, quien era prisionero de guerra estadounidense en Alemania al mismo tiempo, escribiría después sobre la ironía de la situación. Los prisioneros alemanes en América
tenían acceso a más libertad intelectual que los ciudadanos libres en Alemania. Podían leer a Marx, a Freud, a Einstein. Podían debatir ideas sin miedo. Mientras tanto, en el Reich, cada pensamiento debía pasar por el filtro de la doctrina del partido. Había clases de inglés que se llenaban cada tarde. Los prisioneros querían entender a sus captores, querían comunicarse. Y en el proceso de aprender el idioma, aprendían también sobre la cultura, sobre los valores, sobre una forma de pensar radicalmente diferente a la que conocían. El profesor era un soldado estadounidense de origen austríaco llamado Otto Bauer. Había huido de Europa en 1938, cuando los nazis anexaron Austria. En sus clases no solo enseñaba gramática y vocabulario, hablaba sobre la Declaración de Independencia, sobre la Constitución, sobre el concepto de derechos inalienables. Al principio me miraban con desconfianza. Recordaría Bauer décadas después. Pensaban que era un traidor por haber abandonado Europa, pero poco a poco empezaron a hacer preguntas. Preguntas que nunca se habían atrevido a hacer en Alemania. ¿Qué significa realmente la libertad? ¿Puede una democracia ser fuerte? ¿Es posible tener orden sin autoritarismo? Los domingos, los prisioneros tenían permiso para organizar servicios religiosos. Tanto católicos como protestantes se reunían en una capilla improvisada dentro del campo. Para muchos, era la primera vez en años que podían practicar su fe sin la interferencia del Estado. El régimen nazi había intentado subordinar las iglesias al partido, había perseguido a sacerdotes y pastores que se oponían a su doctrina. Había creado una religión nazi alternativa que mezclaba paganismo germánico con culto al Führer. Pero aquí, en un campo de prisioneros en el corazón de Texas, los hombres podían rezar libremente. Podían escuchar sermones sobre la compasión, sobre el perdón, sobre la dignidad humana universal. Y esas palabras resonaban con una fuerza nueva, como si las estuvieran escuchando por primera vez. El padre Heinrich Kreutz, un capellán católico del Afrika Korps que había sido capturado junto con sus tropas, ofició misas durante todo el tiempo de su cautiverio. En sus sermones hablaba cada vez menos sobre la victoria alemana y cada vez más sobre la reconciliación y la penitencia. «Estamos aquí por una razón», decía. «Tal vez Dios nos ha traído a este lugar para que aprendamos algo que no podíamos aprender en casa, para que veamos con nuestros propios ojos lo que habíamos negado con nuestras mentes». La música se convirtió en otro lenguaje de transformación. Los prisioneros formaron orquestas, coros, bandas, tocaban a Beethoven, a Bach, a Brahms, pero también empezaron a tocar jazz, ese género que el régimen nazi había prohibido por considerarlo música degenerada, por su origen afroamericano. Cuando los sonidos del saxofón y la trompeta llenaron por primera vez el campo de Herne, algunos prisioneros se escandalizaron. Era una traición a la pureza cultural alemana, gritaban los fanáticos. Pero otros, cada vez más, encontraban en esa música una liberación, una forma de expresión que el Reich nunca había permitido. Wolfgang Taubert, un músico de Hamburgo que había sido forzado a tocar solo marchas militares durante años, escribió: «El jazz es la libertad convertida en sonido. Cada nota es una decisión. Cada improvisación es un acto de individualidad. Ahora entiendo por qué lo prohibieron. No por ser degenerado, sino por ser libre». Los guardias estadounidenses, por su parte, mantenían una distancia profesional, pero no hostil. Había reglas estrictas contra la fraternización excesiva, pero la realidad humana encontraba grietas en esas reglas. Un guardia compartía fotografías de su familia. Otro traía periódicos para que los prisioneros pudieran leer sobre el progreso de la guerra. Un tercero organizaba partidos de béisbol donde guardias y prisioneros jugaban juntos, riendo en dos idiomas diferentes, mientras la pelota volaba bajo el sol tejano. Estas pequeñas interacciones, aparentemente triviales, tenían un impacto profundo. Humanizaban al enemigo.
Desmontaban la propaganda que había pintado a los estadounidenses como bárbaros sin cultura, como capitalistas sin alma, como una civilización decadente al borde del colapso. Nos enseñaron a odiar sin conocer, escribió un prisionero en su diario. Aquí aprendimos a conocer sin odiar, y en ese conocimiento el odio se evaporó como rocío bajo el sol. La comida seguía siendo un punto de asombro constante, no solo por la cantidad, sino por la variedad. Los prisioneros comían mejor que muchos civiles europeos, mejor incluso que muchos soldados alemanes en el frente. Cada Navidad, los estadounidenses organizaban una cena especial. En diciembre de 1943, los prisioneros del campo de Herne recibieron pavo asado, puré de patatas, salsa, verduras, pan, pastel de manzana. Algunos lloraron mientras comían, pensando en sus familias en Alemania, donde la Navidad ese año sería magra, fría, oscura. Pero más allá de la comida, lo que realmente alimentaba a estos hombres era el trato digno, el respeto, la ausencia de crueldad gratuita. En la Alemania nazi, la crueldad era pedagógica, era parte del sistema. Te enseñaba a obedecer, a no cuestionar, a temer. Pero aquí, la amabilidad también era pedagógica. Enseñaba algo diferente, que era posible ser fuerte sin ser cruel, que era posible mantener el orden sin terror, que era posible ganar una guerra sin perder la humanidad. Reinhold Pavel, aquel soldado que había escrito sobre su sorpresa en el barco Liberty, trabajaba en la oficina administrativa del campo. Tenía acceso a periódicos estadounidenses. Leía sobre los debates políticos en el Congreso, sobre las críticas al gobierno, sobre los periodistas que cuestionaban las decisiones militares. En Alemania, escribió, criticar al gobierno significaba la muerte. Aquí, criticar al gobierno era un deporte nacional, y sin embargo, América era más fuerte que Alemania, más productiva, más cohesionada. Tardé meses en entender que la fortaleza no viene de la uniformidad forzada, sino de la diversidad tolerada. La derrota se estaba convirtiendo en redención. Estos hombres que habían llegado como soldados de un régimen genocida estaban descubriendo gradualmente que habían sido víctimas y perpetradores al mismo tiempo. Víctimas de una propaganda tan efectiva que había sustituido la realidad. Perpetradores de una ideología que habían aceptado sin cuestionarla. Y en ese descubrimiento había dolor. Un dolor profundo, visceral, que algunos nunca lograrían superar. El dolor de comprender que habías dedicado tu juventud, tu lealtad, tu vida a una causa malvada, que habías peleado por un monstruo creyendo que luchaba por tu patria. El año 1944 trajo noticias que aceleraron el proceso de despertar colectivo. En junio, los aliados desembarcaron en Normandía. En agosto, liberaron París. En septiembre cruzaron la frontera alemana. El Reich de los 1000 años se estaba desmoronando en apenas 12. Los prisioneros seguían las noticias con una mezcla de emociones contradictorias. Algunos todavía se aferraban a la esperanza de una victoria milagrosa. Hablaban de las armas secretas, de los cohetes UPOAP-2, de una contraofensiva final que cambiaría el curso de la guerra. Pero cada vez más hombres empezaban a aceptar lo inevitable. Alemania iba a perder. Y tal vez, solo tal vez, eso no era lo peor que podía pasar. Las divisiones dentro de los campos se hicieron más pronunciadas. Por un lado estaban los nazis duros, los fanáticos que preferirían morir antes que renunciar a su fe en el Führer. Por otro lado estaban los antinazis, aquellos que habían abandonado la ideología y ahora la denunciaban abiertamente. Y en medio, la mayoría silenciosa. Hombres confundidos, asustados, tratando de navegar entre la lealtad y la traición, entre lo que habían creído y lo que ahora veían. Los debates en los barracones se volvían cada vez más acalorados. Por las noches, después de que se apagaban las luces, las discusiones continuaban en susurros que a veces se convertían en gritos. «Sigues siendo un soldado alemán», le gritaba un fanático a otro prisionero que había expresado dudas sobre el régimen. «Tu deber es mantener la fe hasta el final». «¿Fe en qué?»,
respondía el otro. ¿En un loco que está destruyendo nuestro país? ¿En una guerra que hemos perdido? ¿En una ideología que nos convirtió en criminales? Estas conversaciones eran peligrosas. Los fanáticos mantenían listas de traidores. En algunos campos organizaron tribunales secretos donde juzgaban a aquellos que consideraban desleales. Algunos prisioneros fueron golpeados, otros intimidados hasta el silencio. Y en casos extremos, como en Tonkawa, asesinados. Pero las autoridades estadounidenses empezaron a intervenir más activamente. Separaron a los fanáticos identificados y los trasladaron a campos especiales donde estarían aislados. Ofrecieron protección a aquellos que renunciaran públicamente al nazismo. Y lo más importante, intensificaron el programa de reeducación. A partir de 1944, los estadounidenses empezaron a mostrar a los prisioneros documentales sobre los campos de concentración, películas sobre Dachau, sobre Buchenwald, sobre Bergen-Belsen, imágenes de pilas de cadáveres, de prisioneros esqueléticos, de cámaras de gas, de hornos crematorios. La reacción fue compleja y dolorosa. Muchos se negaban a creer. «Es propaganda», decían. «Son montajes. Los judíos controlan Hollywood. Todo esto es falso». Otros se sumían en un silencio aturdido, incapaces de procesar lo que veían. Habían sabido que algo malo estaba pasando, todos lo sabían, en algún nivel. Pero saber y ver son cosas diferentes. La evidencia visual destruía la negación. Y algunos, los más honestos consigo mismos, lloraban. Lloraban por las víctimas, lloraban por su propio país, lloraban por lo que habían permitido, por lo que habían ignorado, por lo que tal vez, sin saberlo, habían facilitado. Werner Kritzinger, aquel oficial que había descubierto los libros prohibidos en la biblioteca del campo, vio los documentales y escribió después: «Esa noche no pude dormir. Cerré los ojos y seguía viendo esas imágenes, los rostros de los muertos, los ojos vacíos de los sobrevivientes. Y me pregunté, ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudo mi país, mi gente, hacer esto? Y lo peor, ¿cómo pude yo no saberlo? O sí lo sabía y elegí no verlo». El síndrome del colapso ideológico es un fenómeno psicológico brutal. Cuando toda tu identidad está construida sobre una creencia y esa creencia se revela como falsa, no pierdes solo una idea. Pierdes tu sentido del yo, pierdes tu pasado, porque todos tus recuerdos están teñidos por esa mentira. Pierdes tu futuro, porque todos tus planes estaban basados en esa falsedad. Algunos hombres nunca se recuperaron. Se sumieron en depresiones profundas. Se volvieron apáticos, catatónicos. Perdieron la voluntad de vivir. Pero otros encontraron en ese colapso la posibilidad de un renacimiento. Wolfgang Bauer, un maestro de escuela de Leipzig, que había sido reclutado en 1940, experimentó ese colapso y ese renacimiento de manera particularmente dramática. Durante años había enseñado a niños alemanes las doctrinas del partido. Les había hablado de la superioridad racial, de la traición judía, del destino glorioso del Reich. Había sido un nazi convencido, un creyente sincero. Cuando vio los documentales de los campos de concentración, algo se rompió dentro de él. Durante días no habló con nadie. Se sentaba solo en el comedor, mirando su comida sin comerla. Por las noches, los otros prisioneros lo escuchaban sollozar en su litera. Pero una mañana, Bauer se levantó diferente. Empezó a asistir a todas las clases de reeducación. Leía compulsivamente. Filosofía, historia, política. Hacía preguntas constantes, desafiándose a sí mismo, forzándose a pensar de manera crítica por primera vez en su vida adulta. Escribió en su diario: «He pasado años enseñando mentiras a niños inocentes. Les llené la cabeza de odio. Los preparé para convertirse en lo que yo fui. Un ciego guiando a otros ciegos hacia el abismo. Si algún día regreso a Alemania, si algún día vuelvo a estar frente a un aula, mi única lección será: cuestionen todo. No crean nada,
solo porque alguien con autoridad lo dice. Piensen, duden, busquen la verdad, no la comodidad de la certeza. Otros prisioneros encontraron la redención en formas diferentes. Algunos se volcaron al arte, pintaban, esculpían, escribían poesía, creaban belleza como una forma de expiar la fealdad en la que habían participado. En el campo de Alba, Oklahoma, un grupo de prisioneros construyó una réplica en miniatura de una ciudad alemana medieval, usando cemento, piedras y materiales de desecho. Trabajaron en ella durante meses, con una dedicación obsesiva. No era solo un proyecto artístico, era una forma de recordar la Alemania que amaban, la cultura que valoraban, separada de la ideología que la había corrompido. Queremos recordar que Alemania es más que Hitler, explicó uno de los artistas. Alemania es Goethe y Schiller, es Bach y Beethoven, es la filosofía y la ciencia. El nazismo fue un cáncer, pero no somos solo ese cáncer. Tenemos que recordarlo para poder reconstruir algo después. La música continuó siendo un lenguaje de transformación. Las orquestas de prisioneros tocaban no solo para entretenerse, sino para reconectarse con una humanidad que sentían haber perdido. En los campos de Arizona, Texas, Oklahoma, Kansas, los sonidos de Brahms y Mozart se mezclaban con el viento de las praderas, recordándoles a estos hombres que la civilización europea había creado cosas hermosas antes de crear Auschwitz. Pero también aprendían música estadounidense, el blues, el jazz, el country, géneros que el régimen había prohibido como degenerados, y en esos ritmos encontraban una vitalidad, una honestidad emocional que la música aprobada por el partido nunca había tenido. Hans Lammersdorf, un trompetista de Berlín, formó una banda de jazz con otros prisioneros. Tocaban en las noches, bajo las estrellas de Texas. Al principio, algunos prisioneros los insultaban, los llamaban traidores a la cultura alemana. Pero gradualmente, incluso los críticos empezaban a escuchar, empezaban a sentir. El jazz te enseña algo que el nazismo nunca entendió, decía Lammersdorf. Te enseña que la libertad no es caos, que puedes tener estructura e improvisación al mismo tiempo, que puedes ser parte de un grupo y mantener tu individualidad, que la diversidad no es debilidad, sino riqueza. Las cartas que los prisioneros escribían a sus familias en Alemania empezaron a cambiar de tono. Al principio habían sido cartas llenas de seguridades. Estoy bien, no se preocupen, la victoria llegará pronto, nos volveremos a ver en una Alemania triunfante. Pero a medida que 1944 avanzaba hacia 1945, las cartas se volvieron más honestas, más reflexivas, más oscuras también. «Querida madre», escribió un soldado, «no sé qué encontraré cuando regrese a casa. Si es que regreso, si es que queda una casa a la que regresar. He aprendido cosas aquí que me hacen cuestionar todo lo que creía saber. He visto cosas que me hacen avergonzar de haber vestido este uniforme. No sé quién soy ya. Solo sé que el hombre que se despidió de ti en 1941 murió en algún lugar entre Túnez y Texas. El que regrese, si regresa, será alguien diferente». Los capellanes del campo, tanto alemanes como estadounidenses, trabajaban incansablemente ayudando a estos hombres a procesar su crisis moral. Ofrecían consejo espiritual, pero también psicológico. Escuchaban confesiones que iban más allá de lo religioso, confesiones de complicidad, de cobardía moral, de silencios que habían permitido atrocidades. El padre Kreutz, aquel capellán católico del Afrika Korps, organizaba grupos de discusión donde los prisioneros podían hablar abiertamente sobre sus dudas, sus miedos, su culpa. Él mismo había pasado por su propia crisis. «Fui capellán militar», decía. «Bendije armas. Consolé a soldados antes de que fueran a matar. Prediqué sobre el deber y el sacrificio, pero nunca cuestioné la causa por la que se sacrificaban. Soy tan culpable como cualquiera. Y como cualquiera, necesito redención. Pero la redención no viene del olvido. Viene del reconocimiento, del arrepentimiento
y de la decisión de ser diferente en adelante. Estas conversaciones eran dolorosas pero necesarias. Los hombres necesitaban hablar, necesitaban ser escuchados, necesitaban procesar la caída de su mundo, y en ese proceso algo extraordinario empezaba a emerger. Una nueva forma de pensar, una nueva forma de ser alemán. Nos enseñaron a odiar, decía una frase que se repetía en los barracones, en las discusiones nocturnas, en las cartas censuradas. Ellos nos enseñaron a pensar. No todos cambiaron. Sería romántico y falso sugerir que todos los prisioneros experimentaron una conversión al democratismo. Muchos regresaron al Esan o a Alemania siendo nazis, aunque nazis derrotados. Algunos mantuvieron su ideología hasta la muerte, décadas después, pero un número significativo, quizás la mayoría, experimentó algún grado de transformación. No necesariamente se convirtieron en amantes de América o en demócratas convencidos, pero desarrollaron dudas, y las dudas son el principio de la sabiduría. En enero de 1945 llegaron las noticias del descubrimiento de Auschwitz por parte del Ejército Rojo. Los detalles eran espeluznantes. 1 millón de personas asesinadas, cámaras de gas industrializadas, un sistema de exterminio operado con eficiencia burocrática alemana. Esta vez, incluso los escépticos más duros tuvieron dificultad para negar la evidencia. Había demasiados testimonios, demasiadas fotografías, demasiadas fuentes independientes. El campo de Herne organizó una asamblea especial. Un oficial estadounidense leyó los reportes, mostró fotografías y luego preguntó: ¿qué van a hacer ustedes con esto? ¿Cómo van a vivir sabiendo que su país hizo esto? El silencio que siguió fue sepulcral. No hubo protestas, no hubo negaciones, solo un silencio pesado, horrible, que se extendió por minutos. Finalmente, un prisionero se puso de pie. Era un hombre mayor, un veterano de la Primera Guerra Mundial, que había sido llamado de nuevo al servicio. Su voz temblaba al hablar. «No puedo deshacer lo que se hizo», dijo. «No puedo traer de vuelta a los muertos, pero puedo prometer que nunca, nunca volveré a cerrar los ojos ante el mal. Puedo prometer que si regreso a Alemania, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que mis hijos, mis nietos, todas las generaciones futuras sepan lo que ocurrió, para que nunca vuelva a ocurrir». Otros comenzaron a ponerse de pie, uno por uno. No todos, pero muchos. Y en ese acto simple de levantarse, estaban eligiendo. Estaban decidiendo qué tipo de alemanes querían ser después de la derrota. El colapso ideológico era completo. Pero de ese colapso estaban haciendo algo nuevo. No una ideología alternativa, sino algo más fundamental: la capacidad de dudar, la humildad de reconocer que habían estado equivocados, la valentía de enfrentar verdades incómodas. El nazismo nos prometió certeza, escribió Georg Gärtner. Nos dijo exactamente quiénes éramos, quiénes eran nuestros enemigos, qué debíamos hacer. Esa certeza era reconfortante, pero también era una prisión. América nos liberó no dándonos nuevas certezas, sino enseñándonos a vivir sin ellas, a cuestionar, a pensar, a dudar. Y eso, descubrí, es lo que significa ser verdaderamente libre. En mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. El Tercer Reich, que se había proclamado eterno, había durado 12 años. Hitler estaba muerto, un suicida en su búnker mientras Berlín ardía. El país estaba en ruinas, física y moralmente. Las noticias de la rendición llegaron a los campos de prisioneros en Estados Unidos y generaron reacciones complejas. Algunos hombres lloraron, no de tristeza, sino de alivio. La guerra había terminado, el sufrimiento había terminado. Tal vez, solo tal vez, podrían empezar de nuevo. Otros se sumieron en la desesperación. Sin el Reich, ¿quiénes eran? ¿Qué significaba ser alemán ahora? ¿Cómo regresar a un país destruido, humillado, ocupado por enemigos? Pero la mayoría simplemente sintió un cansancio profundo, un agotamiento no solo físico sino espiritual. Estaban cansados de la guerra,
cansados de la ideología, cansados de odiar. El proceso de repatriación comenzó lentamente. No todos los prisioneros regresaron inmediatamente. Estados Unidos necesitaba la mano de obra para la agricultura, y muchos campos permanecieron operativos hasta 1946. Algunos prisioneros no regresaron hasta 1947 o 1948. Durante ese tiempo de espera, los programas de reeducación se intensificaron. Los estadounidenses querían asegurarse de que los hombres que regresaran a Alemania fueran constructores de democracia, no nostálgicos del nazismo. Se organizaron cursos sobre gobierno democrático, sobre economía de mercado, sobre derechos civiles. Se proyectaron películas sobre América, sobre su historia, sobre su sistema político. Se fomentaron discusiones sobre cómo reconstruir Alemania sobre nuevas bases. Wolfgang Bauer, aquel maestro que había experimentado su colapso ideológico frente a las imágenes de los campos de concentración, se convirtió en uno de los líderes de estas discusiones. Hablaba con pasión sobre la necesidad de una nueva educación alemana, basada en el Punmo, el Tinoyo, pensamiento crítico en lugar del adoctrinamiento. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a pensar, no qué pensar, decía. Tenemos que educarlos para que cuestionen la autoridad, no para que la obedezcan ciegamente. Esa es la única forma de asegurarnos de que nunca más un demagogo pueda secuestrar a nuestra nación. Otros prisioneros desarrollaron planes para negocios, para organizaciones cívicas, para partidos políticos democráticos. Soñaban con una Alemania diferente, una Alemania que pudiera reconciliarse con su pasado horrible y construir un futuro mejor. No todos estos planes se materializaron. La realidad de la Alemania de posguerra era más dura, más complicada de lo que habían imaginado en los campos de Texas. Pero muchos de estos hombres sí jugaron roles importantes en la reconstrucción. Cuando los primeros grupos de prisioneros abordaron los barcos de regreso a Europa en 1946, llevaban consigo mucho más que sus pertenencias personales. Llevaban experiencias que habían transformado su comprensión del mundo. Llevaban dudas que habían erosionado sus viejas certezas. Llevaban, muchos de ellos, una especie de fe renovada en la posibilidad de un futuro diferente. El viaje de regreso era el espejo invertido del viaje de ida. Entonces, habían cruzado el Atlántico como prisioneros derrotados, confundidos, todavía aferrados a fragmentos de su fe nazi. Ahora regresaban como hombres diferentes, más humildes, más sabios, más conscientes de las complejidades morales del mundo. Helmut Horner, aquel joven de 20 años que había dudado de que la buena comida fuera real, escribió en su diario durante el viaje de regreso: «Hace 3 años pensaba que sabía todo. El Reich me había dado todas las respuestas. Ahora tengo más preguntas que nunca. Pero he aprendido que las preguntas son más valiosas que las respuestas fáciles. Las preguntas te hacen pensar. Las respuestas fáciles te hacen esclavo». La llegada a Sitra, Alemania, fue un shock brutal. Las ciudades estaban en ruinas. Hamburgo, Colonia, Dresde, Berlín, montañas de escombros donde antes había habido edificios. La población estaba hambrienta, traumatizada, dividida. El país estaba ocupado por 4 potencias, fragmentado en zonas que pronto se convertirían en 2 naciones separadas. Muchos prisioneros no encontraron sus hogares. Habían sido destruidos por bombas. Sus familias estaban dispersas, muertas, desaparecidas. La Alemania que recordaban ya no existía. Pero en medio de esa devastación había también una oportunidad. Una oportunidad para reconstruir no solo edificios, sino una sociedad, para crear algo nuevo de las cenizas de lo viejo. Y muchos de los antiguos prisioneros se dedicaron precisamente a eso. Wolfgang Bauer regresó a Leipzig, que estaba en la zona soviética. Allí encontró que el régimen comunista era solo una variación del autoritarismo que había conocido bajo los nazis. Escapó al oeste en 1948 y se estableció en Frankfurt, donde fundó una escuela basada en principios democráticos y pensamiento crítico. Durante décadas educó a generaciones de alemanes en los valores que había aprendido en su cautiverio estadounidense. Werner Kritzinger,
el oficial que había descubierto los libros prohibidos, se unió al Partido Socialdemócrata y trabajó incansablemente por la reconciliación entre Alemania y sus antiguos enemigos. Fue uno de los arquitectos de los programas de intercambio cultural que ayudaron a reconstruir la confianza entre las naciones europeas. Hans Lamesdorff, el trompetista de jazz, abrió un club de música en Múnich donde se tocaba jazz, blues y música estadounidense. En los años 50 y 60, su club se convirtió en un centro de cultura democrática, un lugar donde jóvenes alemanes aprendían sobre libertad de expresión, sobre diversidad cultural, sobre el valor del individualismo dentro de la comunidad. Fritz Ensmann regresó a su granja en Bavaria, no se involucró en política ni en causas públicas, pero crió a sus hijos con valores diferentes a los que él había recibido. Les enseñó a cuestionar, a pensar por sí mismos, a respetar a personas diferentes. Y cuando en los años 60 sus hijos le preguntaron sobre el período nazi, él no mintió ni ocultó. Les contó todo, su participación, su ceguera, su lenta comprensión en el cautiverio estadounidense. No quiero que cometan mis errores, les dijo. No quiero que sigan a líderes carismáticos sin cuestionar hacia dónde los llevan. Quiero que piensen, siempre, sobre todo, y que nunca asuman que algo está bien, solo porque mucha gente lo hace o porque alguien con autoridad lo ordena. Georg Gärtner tuvo un destino diferente. Cuando llegó el momento de su repatriación, decidió quedarse en Estados Unidos ilegalmente. Escapó del campo, cambió su identidad y vivió como fugitivo durante 40 años. Trabajó en diferentes empleos, se casó con una estadounidense, tuvo hijos. En 1985, finalmente, reveló su identidad y su historia. Para entonces, era un ciudadano estadounidense, en todo excepto en los papeles, y las autoridades decidieron no procesarlo. En sus memorias, Gärtner escribió: «América me dio más que libertad física. Me dio libertad mental. Me enseñó que era posible vivir sin miedo constante, sin necesidad de vigilar cada palabra, sin terror al Estado. Y decidí que prefería vivir escondido en un país libre que regresar visible a un país dividido entre dos formas de autoritarismo». No todos los antiguos prisioneros se convirtieron en demócratas o defensores de los valores occidentales. Algunos, especialmente aquellos que regresaron a la zona soviética y se quedaron allí, simplemente intercambiaron un totalitarismo por otro. Algunos se volvieron comunistas convencidos, transfiriendo su lealtad del Führer al partido. Otros se retiraron a vidas privadas, tratando de olvidar, de no pensar demasiado sobre el pasado o el futuro. Querían solo sobrevivir, criar a sus familias, encontrar un poco de paz después de años de caos. Y algunos, los más duros, mantuvieron su fe en nazi hasta el final. Se reunían en secreto, compartían literatura nostálgica del Reich, educaban a sus hijos en el resentimiento y la negación. Estas personas nunca aceptaron que habían estado equivocadas. Para ellos, la derrota fue solo militar, nunca moral, pero el impacto colectivo de los antiguos prisioneros de guerra que habían sido transformados por su experiencia estadounidense fue significativo. Formaron parte de la generación que construyó la República Federal de Alemania, que estableció su democracia, que la ancló firmemente en el mundo occidental. En los años 50 y 60, muchos de estos hombres ocuparon posiciones de influencia: maestros, periodistas, empresarios, políticos locales. No eran figuras famosas en su mayoría. No aparecían en los libros de historia, pero en sus comunidades, en sus escuelas, en sus negocios, transmitían las lecciones que habían aprendido. En 1960, un grupo de antiguos prisioneros de guerra organizó el primer viaje de regreso a Estados Unidos. Visitaron los campos donde habían estado internados, muchos de los cuales ya no existían o habían sido convertidos en otras cosas. Se reunieron con antiguos guardias, ahora mayores, con los que intercambiaron recuerdos y lágrimas. En el campo de Herne, que había sido parcialmente preservado como sitio histórico, uno de los veteranos dio un discurso. Su voz temblaba con la emoción. «Llegamos aquí como enemigos», dijo. «Nos habían enseñado a odiarlos. Ustedes tenían todos los motivos para odiarnos, pero no lo hicieron. Nos trataron con dignidad,
Nos mostraron que era posible ser fuertes sin ser crueles. Nos enseñaron, sin pretenderlo, que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de respetar su humanidad. Hizo una pausa, mirando el terreno donde décadas atrás había sido prisionero. No fueron vencidos por el fuego ni por el acero, sino por la evidencia de que todo lo que nos habían enseñado era mentira, la evidencia de que una sociedad libre podía ser próspera, ordenada, fuerte, la evidencia de que el respeto humano no es debilidad, sino la base de cualquier civilización verdadera. Otro veterano, al que se le pidió que resumiera lo que había aprendido, lo dijo de manera más simple. América no nos derrotó con odio, nos conquistó con humanidad. En los años siguientes, estos viajes se convirtieron en algo regular. Familias enteras de antiguos prisioneros visitaban Estados Unidos. Sus hijos conocían los lugares donde sus padres habían sido transformados. Y en esos viajes, en esas conversaciones, en esos reencuentros, se tejían lazos que ayudaban a sanar las heridas de la guerra. La lección de los prisioneros alemanes en América no es simple ni unidimensional. No es una historia de buenos y malos claramente definidos. Es más compleja, más matizada. Es la historia de hombres que fueron adoctrinados desde jóvenes en una ideología maligna. Hombres que pelearon por esa ideología, que creyeron en ella sinceramente. Pero también hombres que, cuando fueron confrontados con una realidad diferente, cuando tuvieron la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva, fueron capaces de cambiar. No todos cambiaron. La mente humana es resistente al cambio, especialmente cuando cambiar significa admitir que estabas equivocado sobre cosas fundamentales. Pero muchos sí cambiaron, y eso nos enseña algo importante sobre la naturaleza humana, que incluso el adoctrinamiento más profundo puede ser revertido, que las mentes pueden ser liberadas, que es posible despertar de una pesadilla ideológica. También es una lección sobre el poder del ejemplo. Estados Unidos no reeducó a estos prisioneros principalmente con propaganda o lecciones formales. Los reeducó simplemente siendo lo que era. Una sociedad imperfecta, sí, pero una sociedad donde la libertad, el respeto humano y la prosperidad coexistían. Una sociedad que demostraba que el autoritarismo no era necesario para el orden, que la diversidad no era incompatible con la cohesión, que se podía ser fuerte sin ser brutal, y quizás la lección más importante es sobre la importancia del trato humano incluso hacia los enemigos. Habría sido fácil, comprensible incluso, tratar a los prisioneros alemanes con crueldad. Eran soldados de un régimen que había cometido atrocidades inimaginables. Eran el enemigo. Pero al tratarlos con dignidad, al ofrecerles comida decente, condiciones humanas, oportunidades de educación y trabajo, Estados Unidos logró algo que ninguna cantidad de propaganda podría haber logrado. Demostró que sus valores no eran solo palabras, sino realidades vividas. Y en esa demostración, conquistó corazones y mentes más efectivamente que cualquier arma. En 2005, 60 años después del fin de la guerra, se organizó una reunión especial en Washington, D.C. Veteranos estadounidenses y alemanes de la Segunda Guerra Mundial se encontraron para un encuentro de reconciliación. Entre ellos, había varios antiguos prisioneros de guerra que habían estado en campos estadounidenses. Eran hombres muy mayores ya, en sus 80 y 90 años, algunos en sillas de ruedas, otros caminando con dificultad, apoyados en bastones, pero sus mentes estaban claras y sus recuerdos intactos. Uno de ellos, cuyo nombre no fue registrado en los reportes de prensa, dio una entrevista breve. Le preguntaron qué había sido lo más importante que aprendió durante su cautiverio. Pensó por un momento largo, sus ojos nublados por la edad mirando hacia un pasado lejano. Aprendí, dijo finalmente, que la derrota puede ser una forma de liberación. Perdimos la guerra, sí, pero en esa derrota, muchos de nosotros ganamos algo más valioso: nuestra humanidad.
La habíamos perdido en algún punto, sin siquiera darnos cuenta. Y la recuperamos aquí, en los campos de prisioneros de América, en el último lugar donde esperábamos encontrarla. Hizo una pausa y luego añadió: si pudiera dar un mensaje a las generaciones futuras, sería este: desconfíen de quienes les ofrecen certezas absolutas. Desconfíen de quienes les dicen que tienen todas las respuestas. Desconfíen de quienes les piden que odien a otros, porque ese es el camino que nos llevó al desastre. El camino de regreso comienza con la humildad de admitir que podemos estar equivocados, con la valentía de cuestionar nuestras propias creencias y con la decisión de tratar a todos los seres humanos con dignidad, incluso a aquellos que consideramos enemigos. La cámara se alejó, mostrando el monumento a la Segunda Guerra Mundial bajo el sol de otoño. Veteranos de ambos lados hablaban, se abrazaban, lloraban juntos, antiguos enemigos unidos ahora por el reconocimiento compartido del horror de la guerra y de la posibilidad de la paz. Aquellos hombres llegaron a América como enemigos, llenos de una fe ciega en una ideología malévola. Se marcharon como testigos del poder de la libertad, portadores de una lección que cambiaría no solo sus propias vidas, sino el curso de su nación. La historia de los prisioneros alemanes en América durante la Segunda Guerra Mundial no es ampliamente conocida. No tiene la resonancia dramática de las batallas famosas o de los momentos decisivos de la guerra, pero es, en muchos sentidos, una de las historias más importantes de ese conflicto, porque nos enseña que las guerras no se ganan solo en los campos de batalla, se ganan también en los corazones y las mentes. Se ganan demostrando que tus valores no son solo propaganda, sino realidades vividas. Se ganan tratando incluso a tus enemigos con la dignidad que afirmas defender. Y nos enseña algo aún más fundamental, que ninguna ideología, por más penetrante que sea, puede resistir indefinidamente el contacto con la realidad, que la verdad eventualmente se abre paso, que los seres humanos, cuando se les da la oportunidad, cuando se les permite ver y pensar libremente, tienden hacia la luz en lugar de la oscuridad. La derrota silenciosa del Tercer Reich no ocurrió solo en Berlín en mayo de 1945. Ocurrió también en los campos de prisioneros de Texas, Oklahoma, Kansas y docenas de otros estados. Ocurrió en las mentes de miles de hombres que gradualmente comprendieron que habían dedicado su juventud a una mentira. Y de esas mentes transformadas surgió eventualmente una nueva Alemania. Una Alemania que pudo mirar su pasado con honestidad brutal, que pudo asumir responsabilidad por los horrores cometidos, que pudo reconstruirse sobre bases diferentes. No fue un proceso perfecto, no fue completo. Todavía hay quienes niegan, quienes minimizan, quienes nostalgian, pero el hecho de que la mayoría de los alemanes hoy rechacen el nazismo, de que su democracia sea una de las más estables de Europa, de que su sociedad haya integrado las lecciones del pasado en su educación y su cultura, debe algo a aquellos hombres que aprendieron esas lecciones en los campos de prisioneros de Estados Unidos. La historia no tiene finales limpios. No hay resoluciones perfectas, pero sí hay lecciones. Y la lección de esta historia es clara y urgente para cualquier época. La libertad es más poderosa que la opresión. La verdad es más fuerte que la propaganda. Y la humanidad, cuando se le da la oportunidad de elegir, casi siempre elige la luz. Aquellos hombres llegaron como enemigos, cegados por años de adoctrinamiento, convencidos de su superioridad, seguros de la justicia de su causa. Se marcharon como testigos, testigos de que otra forma de vivir era posible, testigos de que sus certezas habían sido ilusiones, testigos del poder transformador de la libertad. Y en su testimonio, llevado de vuelta a una Alemania en ruinas, estaba la semilla de su renacimiento. Esa es la derrota silenciosa, no la caída de ejércitos, sino la caída de ilusiones, no la destrucción de ciudades, sino la reconstrucción de mentes, no el fin de una guerra, sino el comienzo de una comprensión. Y 60, 70, 80 años después,
su eco todavía resuena. En cada generación que elige cuestionar en lugar de obedecer ciegamente. En cada sociedad que elige la libertad sobre la seguridad del autoritarismo. En cada individuo que tiene el coraje de admitir que estaba equivocado y la humildad de cambiar. La derrota más silenciosa del Tercer Reich no fue su derrota más pequeña. Fue quizás la más profunda y la más duradera, porque cambió no solo el destino de una guerra, sino el destino de un pueblo.